¿A qué os suena esta situación? Estáis en la consulta del médico intentando explicar por qué vivís en un estado de cansancio permanente y de repente la pregunta clave. ¿Y cómo duermes? Y ahí la mente se queda en blanco. Salen generalidades como mal, fatal o casi nada. Pero detalles concretos, ninguno. Es una frustración tremenda, tanto para quien lo sufre como para el médico que intenta ayudar. A ver, vamos a pensar en ello. ¿Cómo se describe algo tan subjetivo y difícil de recordar como una noche de sueño? Es casi imposible acordarse con exactitud de a qué hora apagaste la luz, cuánto tardaste en dormirte o si te despertaste 3 o 4 veces. El sueño, por su propia naturaleza, es un recuerdo borroso. Y aquí está el meollo de todo el asunto. Nuestra memoria sobre cómo dormimos es pero que muy poco fiable. De hecho, hay estudios que demuestran que tendemos a exagerar muchísimo el recuerdo de las noches malas y, en cambio, a olvidar las que no fueron tan terribles. Esto crea una imagen totalmente distorsionada de la realidad. Y claro, basar un diagnóstico en una percepción así es como construir una casa sobre arena. No funciona. Y esta falta de datos claros, pues tiene un coste real. Cuando la única información que le damos al médico es un vago «duermo mal», es como pedirle que navegue en la más completa oscuridad. Y esto nos puede meter en un círculo vicioso de tratamientos que no dan en el clavo, alargando el problema en lugar de solucionarlo. Fijaos, es que la diferencia es abismal. Sin datos objetivos, nos arriesgamos a que nos den un tratamiento que no ataca la raíz del problema. A lo mejor nos recetan pastillas cuando lo que de verdad necesitamos es cambiar un hábito, o justo lo contrario. En cambio, cuando llegamos con datos, la conversación con el médico se transforma, el plan es personalizado, los ajustes son mucho más precisos y por fin empezamos a ver un progreso de verdad. Y esta cita lo resume a la perfección. Hay una brecha enorme entre lo que percibimos y lo que de verdad pasa por la noche. Esa sensación de haber pasado toda la noche en vela muchas veces no se corresponde con la realidad. Nuestro objetivo es cerrar esa brecha, y la herramienta para conseguirlo es sorprendentemente sencilla. Pues aquí entra el protagonista de todo esto. El diario de sueño. Es una herramienta súper poderosa que no cuesta nada de dinero y que no requiere ninguna habilidad especial, solo un poquito de constancia. Es sin duda la forma más directa de traducir nuestra experiencia nocturna a un idioma que la medicina pueda entender y utilizar. Y que nadie se asuste, ¿eh? No estamos hablando de comprarse un cacharro caro ni de bajarse una aplicación complicadísima. No. Hablamos de un simple cuaderno y un boli. El único requisito es dedicarle un par de minutos justo al despertar. Sé que suena demasiado fácil para ser verdad, pero os aseguro que el poder de este método está precisamente en lo simple que es. Pero ojo, antes de explicar cómo se rellena, es importantísimo que conozcamos las 3 reglas de oro. Son innegociables, porque de ellas depende que la información que recojamos sea de verdad útil y no un simple ejercicio de escritura sin más. La primera regla, y para mí la más importante, el diario se rellena por la mañana, justo al despertar. En ese momento, la memoria de la noche aún no está fresca. Si esperamos a la noche siguiente para apuntarlo, el recuerdo ya se habrá mezclado con todo lo que ha pasado durante el día, y los datos, perderán toda su precisión. Segunda regla clave, nada de registrarlo en el móvil mientras estamos en la cama, ni por la noche ni por la mañana. La luz azul de las pantallas le manda una señal al cerebro que le dice «¡Es de día! ¡Despierta!». Y eso inhibe la producción de melatonina, que es la hormona del sueño. Así que lo ideal es un cuaderno y un boli en la mesita de noche para no interferir con nuestros ritmos naturales. Y la tercera regla es la honestidad radical. Si te tomaste un café a las 6 de la tarde, se apunta. Si te tomaste un par de copas de vino, se apunta. Si tuviste una discusión justo antes de dormir, también. Estos detalles, que a lo mejor nos parecen tonterías, son pistas cruciales para que el médico pueda ver la foto completa y entender qué factores están afectando de verdad a nuestro descanso. Muy bien. Con estas reglas bien claras, que son el marco para que los datos sean fiables, ahora sí podemos pasar a la parte práctica. Vamos a ver los 6 puntos exactos que hay que registrar cada mañana para convertir ese simple cuaderno en una potente herramienta de diagnóstico. Aquí la clave es registrar estos 6 datos sistemáticamente. Vamos a verlos. Primero, la hora a la que te metes en la cama y la hora a la que crees que te dormiste. La diferencia entre ambas es lo que los médicos llaman latencia del sueño y les dice si el problema está en el inicio del descanso. Segundo, el número de veces que te despertaste. Esto es vital para saber si tienes un sueño fragmentado. Tercero y cuarto, la hora del despertar final y la hora a la que te levantaste de la cama. Si pasa mucho tiempo entre una y otra, revela que pasas tiempo en la cama sin dormir y eso puede reforzar el insomnio. Y por último, el sexto punto, valorar la calidad del sueño, de 1 a 10. Este dato, aunque es subjetivo, le da un contexto emocional a todo lo demás. Cada punto es una pieza del puzzle.
Y para quien quiera ir un paso más allá, añadir estas variables tiene un valor increíble. Anotar la hora del último café, si hubo consumo de alcohol o el nivel de estrés que tuviste ese día puede revelar patrones sorprendentes. Y es que con estos datos, el médico puede empezar a diferenciar. Una latencia larga sugiere un insomnio de conciliación, muchos despertares, uno de mantenimiento, y estos datos extra ayudan a identificar qué lo está provocando, permitiendo pasar de un tratamiento genérico a una solución a medida. Como veis, todo esto va mucho más allá de apuntar unas cuantas cosas en un cuaderno. Se trata de tomar un papel activo en nuestra propia salud, de llegar a la siguiente consulta con información de valor en lugar de solo con frustración. Es de verdad un cambio de enfoque fundamental. Y para que este cambio sea efectivo, la palabra clave es constancia. Un par de noches sueltas no son suficientes para ver la foto completa. Lo que los especialistas consideran un periodo revelador son 14 días seguidos. Este tiempo permite que los patrones reales salgan a la luz y nos ayuda a distinguir una mala noche aislada de una tendencia crónica. El poder que tiene esta constancia es inmenso. De hecho, se podría resumir en una idea muy potente. Un diario bien llevado durante 2 semanas le da a un profesional una radiografía de nuestro sueño mucho más precisa y útil que cualquier cosa que le podamos contar en los 10 minutos que dura una consulta. Por lo tanto, la misión es increíblemente simple y empieza hoy mismo. El primer paso, y el más importante, es colocar un cuaderno y un bolígrafo en la mesita de noche, esta misma noche, sin dejarlo para mañana. La herramienta más eficaz para empezar a mejorar el sueño podría ser ese cuaderno que lleva meses cogiendo polvo en un cajón. Y con esto llegamos a la pregunta final. ¿Qué patrones ocultos podría revelar un diario de sueño personal? ¿Será el estrés del día a día? ¿La cafeína de la tarde? ¿Quizá la falta de ejercicio? Este diario no solo le da respuestas al médico, también nos ofrece un nivel de autoconocimiento sorprendente. Y descubrir esas claves está a solo 14 mañanas de distancia.